señales hasta el fin. Y hoy vamos a tocar el tema tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3:1. El que consiguió se puede poner sobre sus pies, amén. Leemos la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre de la gloria. Eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, Padre. Gracias te damos, mi Rey, por esta bendición, por este privilegio, Padre. Háblale a tu pueblo en esta noche, Padre amado. En el nombre de Jesús, puedes sentarse, iglesia del Señor. Alaba al Rey que vive. Vemos, hermano, cómo el apóstol Pablo le envía una carta a este pastor joven llamado Timoteo y le dice cómo iba a ser el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y le dice, también debes saber esto, que en los postreros vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos, al cual Dios le estaba hablando a Timoteo, Timoteo no los conoció. ¿Por qué Timoteo no los conoció? Porque estos tiempos son los tiempos que se están viviendo ahorita, peligrosos. Estamos viendo un tiempo, hermano, en los casi 2000 años de la iglesia, nunca la iglesia había pasado por momentos tan críticos como lo que está pasando en estos tiempos. Si nosotros nos vamos, hermano, a las redes sociales, las cosas que se predican en las redes sociales, el bombardeo constante que hay hacia los ministros por las redes sociales es tremenda, y como vemos como muchos ministros caen en descrédito y son, ¿cómo se llama?, bombardeados por las redes sociales y no se cuidan. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y cuídate de los que te oyen. Y siempre lo hemos hablado en estas predicaciones, que una caída en estos tiempos, hermano, solo la misericordia del Señor. Sí, porque la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará, y que Dios no deja caído al justo. Pero estamos en tiempos peligrosos. Se está metiendo la apostasía de una manera terrible dentro de las iglesias. La predicación de Yosmelín el domingo. Hermano, eso no tuvo desperdicio, hermano. ¿Por qué? Porque aunque estamos o están dentro del arca, que el arca es Cristo, hermano, no están aferrados al ancla, que el ancla es Cristo. Y muchos se están desviando, hermano, porque yo conozco pastores, evangelistas, maestros, hombres de ministerio, hombres de púlpito, hombres que fueron hombres de renombre hace 10, 15, 20 años atrás. Y da dolor, hermano, cómo están en estos tiempos. Hermano, eso no es ni la sombra de lo que eran ellos. Que la teología es mala. No, la teología no es mala. Pero la Biblia dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces muchos hermanos se van a la letra. Y abandonan la llenura del Espíritu Santo. Abandonan lo básico que es el ayuno, la oración, el temor al Señor. Y la letra los tiene fríos espiritualmente. Decía Dios por la boca de la sierva el domingo, que la mayoría de predicadores predican lo que a ellos les conviene, o lo que ellos creen que es bonito para el pueblo. Pero la mayoría de predicadores no están predicando bajo la dirección del Señor. ¿Y por qué no predican bajo la dirección del Señor? Porque cuando el Señor te manda a predicar, y más en estos tiempos, va a predicar fuertemente. Y cuando los predicadores predican fuertemente, a muchas ovejas no les gusta. O a otros pastores no les gusta. Y ni siquiera los invitan a predicar. Porque esos predicadores que son muy duros, están predicando la ley. Pero como yo no soy evangelista, por la misericordia de Dios, Dios me puso como pastor, yo predico lo que el Señor me manda. Y yo no ando, ¿cómo se llama esto? Deshojando la margarita. ¿Me invitan o no me invitan? Si me invitan a predicar, gloria a Dios.
Pero eso no me quita el sueño. Pero hay muchos evangelistas que se abstienen a predicar lo que el Señor les manda, porque o los bajan del púlpito o no los invitan más. Y un predicador, hermano, tiene que predicar lo que el Señor manda. Esta predicación, o estas 5 o 6 predicaciones que se van a dar durante estos martes, y eso tiene 15 días, un mes, que ya Dios me las dio, ya yo lo tengo aquí nada más. Simplemente las estoy repasando, porque un viernes de esto estaba en ayuno y Dios empezó a revelarme los mensajes y empecé a escribir, y entre ellos este. Y nosotros como cristianos evangélicos tenemos que saber esto, que estamos en tiempos peligrosos, donde la conducta del ser humano es totalmente distinta, sea en el mundo o sea hasta dentro de las iglesias. Vemos, hermanos, cómo estas guerras que se están dando ahorita, hermano, es horrible. El odio que se demuestra uno a los otros y se están destruyendo uno a los otros. Por ejemplo, la guerra de Rusia con Ucrania. Hermano, esos son miles y miles y miles de muertos diarios. Y la guerra esta que tiene Israel con los palestinos, llevan casi 60.000 muertos. Como lo hablaba yo en estos días, creo que el domingo pasado, el viernes pasado, que el comandante Giboral le dejaron caer 80.000 toneladas de C4 encima. La maldad del ser humano se ha triplicado en estos tiempos. No se ve misericordia del humano hacia el humano. Pero esto que vamos a desglosar acá en 2 Timoteo 3, ese es exclusivamente para la iglesia. Pero la iglesia, por no vigilar en las cosas pequeñitas, han dejado que esto se meta dentro de la iglesia. Y esto es exclusivamente para la iglesia. Y la iglesia, parte de la iglesia está viviendo esto que vamos a predicar en esta noche. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que eso es así, eso está escrito. Y la Biblia se tiene que cumplir, pero que se cumplen los demás, que no se cumplen nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar vigilando en todo momento. Y todos los días tenemos que pedirle misericordia a Dios. Y tenemos que, hermano, que todos los días, que nunca nos mengue el temor al Señor. Porque parte de la iglesia le está perdiendo el temor a Dios. Y está cayendo en estos errores. ¿Quién lee el don, señor Alexander? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es una persona amadora de sí misma? Es una persona egocéntrica. Y cuando la persona es egocéntrica, busca robarle la gloria a Dios. Y dice, yo soy, yo hago, yo decreto y yo te bendigo. Si usted ve, hermano, como la mayoría de hermanos antes le decían uno hermano al otro, que Dios te bendiga. Ahora no, ahora yo te bendigo. Yo decreto, yo profetizo y yo hago. Y cuando les dicen, se bajan del púlpito y un hermanito ingenuamente le dice, hermana o hermano, wow, tremenda predicación, que Dios te bendiga, estiran el pescuezo y dicen, mira cómo dijo, Dios usa fulano o Dios usa fulano. Ese es egocentrismo. La gloria tiene que ser para el Señor en todo momento. Amén. Y nosotros jamás se nos debe olvidar que nosotros somos una escoria y Dios nos agarró de la basura y por su misericordia estamos acá. Amén. Una de las cosas que nos tenemos que cuidar en estos tiempos es el ego. Y vemos, hermano, cómo a través de la jerarquía pastoral hay una barrera entre el pastor y las ovejas. Y a estos pseudoapóstoles disfrazados, porque Pablo lo dijo, que si disfrazaban de apóstol, tú tienes que decirle mi apóstol. Porque si tú no le dices mi apóstol, se molesta. Es una persona amadora de sí mismo. Tenemos que saber y entender, reconocer el que hace es el Señor. Amén. Y cantidades conozco yo, amadores de sí mismos, hombres avaros. Una persona avara es, hermano, que trasquila la oveja a través de un matraqueo para sacar dinero. O abandonan
de congregarse porque andan, quieren es dinero y quieren es dinero y quieren es dinero. Y le agarran un amor al dinero, porque el dinero el dinero no es malo. Tener dinero no es malo. Malo es enamorarse del dinero. O tener una obsesión por el dinero. Son personas avaras. Y por eso en los últimos tiempos se ha hecho una mercadería con el evangelio. Entonces echan a todos los pastores en un saco, que todos los pastores son iguales. No. Tenemos que entender que hay tres tipos de pastores. El pastor que pone el Señor, el pastor que se pone por sí mismo y el pastor que pone el amigo. Y el pastor que se pone por sí mismo o el pastor que pone el amigo caen en estas avaricias y hacen mercadería con el evangelio. Pero el que no conoce las escrituras, dicen que todos los pastores son iguales. Y por eso hay tanta blasfemia contra el evangelio, por estas sinvergüenzuras que hay a través de la avaricia. Y repito, muchos hermanitos hasta se han ido de Venezuela, pastores que se han ido de Venezuela buscando el sueño americano, buscando el dinero. Y los que se han quedado dentro de Venezuela se congregan a veces porque quieren es plata y quieren es plata y quieren es plata. Eso es avaricia. ¿Qué más dice ahí? Vanaglorioso. Le roban la gloria al Señor. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Repito, tenemos que reconocer que simplemente somos un instrumento del Señor. Y el que hace es el Señor. Pero esto, la vanagloria, ha matado a muchos ministros. Ministros que toman agua en el púlpito, pero tú no le puedes dar el agua en un vaso plástico. Tienes que darle en una copa de vidrio. Y cuando él pasa el púlpito, ya esa copa tiene que estar ahí. Porque si no está ahí se molesta. Eso es vanagloria. Eso es vanagloria. Dios no comparte su vanagloria con nadie. ¿Cuál fue el error fatal que cometió Lucifer? Querer robar la gloria al Señor. ¿Por qué? Pues cuando ese ser lo hicieron, todos los instrumentos del cielo fueron tocados al día de su creación. Creación perfecta. Y el pajarito se lo creyó. Y Dios subiría al cielo. Y cuando un cristiano, con un líder, sobre todo los líderes, buscan robar la gloria al Señor, están siendo influenciados por Satanás, que el Señor los reprenda. Personas soberbias, no se les puede amonestar por una falta porque sacan las garras. Eso es soberbia. El camino del Señor es humillación tras humillación. Y ejemplo nos dio Cristo cuando le llevaron como cordero al matadero y su boca no lo abrió. Y Pilato se sorprendió y dijo, porque Cristo no hablaba, y tú no sabes que tengo poder para azotarte y para soltar. Y Cristo dijo, ningún poder tú tienes si no te has dado de los cielos. Pero Cristo, en ningún momento Cristo abrió su boca cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban escupiendo, cuando lo cachetearon, cuando le pusieron una corona de espinas. Tenemos el ejemplo de Esteban, porque dicen que no, que Cristo no lo hizo, que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Bueno, tenemos a Esteban 100% hombre. En ningún momento Esteban se defendió. Y lo apedraron y dijeron cosas. ¿Qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta su último pecado. No podemos caer en soberbia. No. Los caminos del Señor son de humillación. La Biblia dice que el que se humillare será enaltecido. Y el que se enaltezca será humillado. Dios no tiene pacto con soberbios. Y estas soberbias son para los pseudoevangélicos. Como se hablaba el domingo. Cuando una persona tiene la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, no es soberbio. ¿Y por qué muchos hermanitos caen en soberbia? Porque abandonan el ayuno y abandonan la oración y se les levanta la carne. El ayuno doblega la carne. Pero no, hermanito, usted que está en esta noche acá y usted que me va a escuchar por las redes durante esta semana, cuidado con la soberbia. Cuidado con la soberbia, porque es un motivo para perder la salvación. O para que te quede en el arrebatamiento, o para que Dios te corte física y espiritualmente. Dios, la Biblia dice que Él mira de lejos a los soberbios. Blasfemos. La Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Que hay un desorden con los profetas en estos tiempos. Sí los hay, pero sí hay profetas del Señor. Sí los hay. Porque los 5 ministerios
Cristo se los dio a la iglesia, y mientras que la iglesia esté aquí, y mientras que el Espíritu Santo esté aquí, están vigentes los 5 ministerios y los 9 dones. Hay aquel que le esté dando mal uso. Yo conozco pastores que le prohíben a los hermanitos hablarle en lengua. ¿Hay un desorden con la lengua? Sí, hay un desorden con la lengua. Pero la lengua es un don. Entonces, si a ti te dan una profecía, y tú no tienes un discernimiento de espíritu, y tú dices que eso es mentira, te llamando un mentiroso el Espíritu Santo. Y si llama mentiroso el Espíritu Santo, ¿qué le pasó a Ananías y a Zafira? ¿Le mintieron a quién? ¿A Pedro? No le mintieron a Pedro, le mintieron al Espíritu Santo. Como decía la hermana el domingo, y es verdad, le dio tiempo a Zafira de ir a arrepentirse. No le dio tiempo, no le dio tiempo. Y eso quedó como testimonio. Estamos en los tiempos de Ananías y Zafira, mintiendo. Y le está mintiendo al Espíritu Santo, no le está mintiendo al pastor. Desobedientes a los padres. Si llevamos esto al mundo, vamos a llevar esto al mundo. El 90% de las muertes en accidentes o tiroteados o entre bandas, ¿quiénes son? Los jóvenes. Porque el respeto se ha perdido en la casa. Y los hijos se tragan a los padres. Y le falta el respeto a los padres. Y la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que los días se sean largos en la tierra. Ese es un mandamiento con promesa. Entonces, cuando el muchacho no se le sujetó a mamá ni se le sujetó a papá, cuando llega a la iglesia, menos se le va a sujetar al pastor. No se le sujeta al pastor porque él no sabe qué es sujeción. Y resulta que el problema no es que te le sujetes al pastor. El problema es que le estás cayendo en desobediencia al Espíritu Santo y le estás cayendo en desobediencia a Cristo. Porque el pastor simplemente es un instrumento acá. Y por eso hay muertes físicas y muertes espirituales por esto. Por eso. Ingratos. Son malagradecidos. Vemos cómo Dios cuando estaban en el mundo eran una escoria, o éramos una escoria. Yo me incluyo en ella, o yo me incluyo en ellos. Llegan al Señor, y el Señor los transforma, el Señor los bendice, y no le agradecen al Señor lo que Dios hizo por ellos. Y cualquier cosita que le hagan, se descarrían, y prefieren servirle al diablo y no servirle a Dios. Jamás y nunca a mí se me olvida quién era yo en el mundo. Nunca se me olvida eso, porque yo era una escoria. Y Cristo, por su infinita misericordia, hizo lo que Él quiso conmigo y soy lo que soy gracias a Él. Y no debo hablar de mi testimonio porque no es válido, pero todo lo que yo pasé del 2001 hasta el 2015, horrible lo que yo pasé. Y jamás y nunca yo pensé irme atrás, porque yo soy agradecido de mi Señor, porque Dios me sacó a mí de la basura y soy lo que soy gracias a mi Señor. Pero hay hermanitos que para venir para la iglesia están enfermos, pero para venir el lunes a trabajar no tienen nada. Y si tienen, se van a sí mismos enfermos. Y después quiere que Dios le transforme a los hijos, o Dios le transforme a la familia, o que Dios lo bendiga. No son agradecidos con el Señor. Bueno, eso no hay que, ¿cómo se llama esto? No hay que escandalizarse por eso, porque eso lo dijo Pablo, que así iban a hacer en los postreros tiempos. Pero el domingo están enfermos. Pero el lunes se van a sí mismos al trabajo. El lunes no tienen nada. Como decía la hermana, poco a poco se van deslizando del Señor. No son agradecidos. Impío. ¿Qué es un impío? Un cristiano sinvergüenza. En la iglesia se disfraza de evangélico, pero en la calle es un sinvergüenza. Ese es un impío. Y por eso es el caos que se está viviendo entre el evangelio en estos tiempos. Porque hay muchos impíos dentro de la iglesia y impíos dentro en el púlpito. Se están engañando a sí mismos. El 3, sin efecto natural, son insípidos, no tienen misericordia de nadie. ¿Por qué no se ponen a pensar en lo que Dios hizo con ellos? Y los sacó de ese mundo cuando no valías nada. Te trajo el evangelio y te transformó. ¿Por qué tú no lo haces con el vecino? ¿No te duele lo que le está aconteciendo al vecino? ¿A tu vecina? ¿No te duele eso lo que le está aconteciendo a tu compañero de trabajo? No les importa. Y ven un indigente tirado en la acera y ni siquiera mentalmente misericordia. Ni siquiera van a la panadería y le compran un pan al indigente que está tirado en una acera. Cristianos de evangelio que nunca han ido a un hospital a hablar de un enfermo. Nunca han ido. No les importa. La Biblia dice que el juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia. Implacables. Gente, hermano, que no... Son cristianos malos. Cristianos vengativos. Cristianos que desean el mal para su hermano, que se alegran cuando el hermano cae, cuando el hermano falla, y anhelan que el hermano peque o falle para sentar al dedo.
Y cuando el hermanito falla, le sientan al dedo acusador. Son implacables, son duros, son malos. Yo conozco unos cuantos así, de donde yo vengo. Hermano, donde yo vengo, hermano, enguerrillaban al frecuentante contra mí para que el frecuentante me golpeara. Y yo recuerdo cuando me secuestraron, me metieron un secuestro express que duré casi como 7 horas amarrado. Y cuando se enteraron el otro día se reían a carcajadas. Porque a mí me habían secuestrado, me habían amarrado dentro de la iglesia. Y una vez me acosté como a las 2 de la mañana porque tenía fiebre. Y las hermanas le cayeron a patadas a la puerta. A las 6 de la mañana, cuando terminó la Biblia, le cayeron a patadas a la puerta. Y yo encendido en fiebre. Gente que se llama evangélicos, son malos. Anhelan la destrucción del hermano. Y eso no es para que nos aparte del Señor ni para que rasguemos las vestiduras. Eso está dentro de la iglesia. Y si tú no conoces las escrituras, eso lo puede afectar. ¿Dónde están? Calumniadores. A mí me han levantado calumnias terribles que me da pena decirlo por las redes. Calumnias terribles. A Cristo le levantaron calumnia. A Pablo le levantaron calumnia. A Jeremías le levantaron calumnia. A Esteban le levantaron calumnia. Y a usted le van a levantar calumnia. ¿Te va a levantar la calumnia un mundano? No. La calumnia te la va a levantar un ser evangélico. Y nosotros los pastores estamos en la boca del huracán. Nosotros los que somos llamados a ministerio, estamos en el ojo del huracán. Y echan a todos los pastores en un saco. Todos los pastores son ladrones. No. Así como hay curas sin vergüenza, también hay curas serios, honestos. Así como hay policías sin vergüenza, hay funcionarios honestos, médicos que son honestos, pero hay médicos que son sin vergüenza. Pastores honestos, pero también hay pastores sin vergüenza. No lo podemos echar todo en el mismo saco. ¿Ahí estamos? Interperante. Los hermanos que están acá o están por las redes, busquen por diccionario. Porque no quise meter el diccionario para no alargar tanto la predicación. Pero ahora con estos celulares es fácil buscar en el diccionario. Y ahí te da varios conceptos. Agarra el que mejor te guste o el que mejor entiendas. Sigamos leyendo. Cruel. Hermano, estos no son para mundanos. La palabra no son para los inconversos. Las palabras son para los evangélicos. Yo conozco evangélicos crueles, malos. Como decía un hermano en Cristo que ahorita creo que es pastor en Colombia. Él me decía, hay hermanitos que son más malos que el diablo, chicos. Ahora se ve lo bueno. Que la gloria sea para el Señor. Pues esta iglesia hemos hecho lo más posible para predicar la sana doctrina. Pero algunos se han ido y se van. ¿Cuántos no se han ido de aquí? Se van para la iglesia esa, como dicen, guachihuache, aunque yo estuve buscando la palabra por el diccionario guachihuache. Pero guachihuache es una palabra que en un país le pueden dar una interpretación, en Venezuela se pueden dar otra y en cada país le da una interpretación. Así que usted que me va a escuchar por las redes, bueno, estamos en Venezuela, pues. En Venezuela un guachihuache es un medio patarucón, medio. Eso no es. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero eso también está dentro de la Biblia. Pues si nosotros nos vamos allá al Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis son 7 tiempos de la iglesia y 7 tipos de evangélicos. La Biblia dice que en la viña del Señor hay de todo, para honra y hay para deshonra. Por eso es que dice la Biblia, poner nuestros ojos en el consumidor de la vida y escudriñar las escrituras. Porque si nosotros no tenemos un dominio de las escrituras, cualquier error de esto que veamos, hermano, rasgamos las vestiduras. No, hermano, esto no es para rasgar las vestiduras. Y muchos predicadores no predican esto porque asustan. No. Y usted que me va a escuchar por las redes, escudriñe bien esto con diccionario y pase todo esto por el diccionario. ¿No estamos, Alexander? Traidores. Cristo dijo, si el árbol verde le hacen esta cosa, hará el seco. Yo he sido traicionado, hermano. Traicionado por personas que han comido el mismo plato conmigo. Métete al Redentor y morirás crucificado. Cuando Dios te llame al liderazgo, Dios va a permitir que te traicionen. Porque a Cristo lo traicionaron. Y nosotros no somos mejor que Cristo. Pero cuando recibamos la primera traición, no es para rasgar la vestidura y salir blasfemando y no es el evangelio. No, eso es bíblico. Evangélicos traidores. ¿Cuántos aquí no me abrazaban? Me decía, pastor, yo lo amo. Y ahora me dicen bicho y se persignan cuando me ven. Pero es que yo no creo en halago. No, yo no creo en halago. Y estos traidores no es el mundo evangélico, con falda y corbata.
traidores. Y nosotros como líderes tenemos que saber esto. Y usted como cristiano tiene que saber esto. El menos que tú crees es que te va a meter el cuchillo. El menos que tú crees. ¿Dónde estamos, Alexander? Impetuosos. Impetuoso. Infatuado. Una persona infatuada. Es una persona agresiva, violenta, que no controla su carácter. No mide sus palabras. Una persona infatuada no tiene dominio de su carácter. Entonces el enemigo sabe que esa es su debilidad y por ahí lo ataca. Lo ataca y lo destruye por ahí. Porque no, suelta lo que... No, pero es que yo soy sincero. No. Eso no es sinceridad. Eso es imprudencia. Pues con tus palabras te justifica y con tus palabras te condena. Cuidado con lo que tú vas a hablar, con lo que tú vas a decir. Piénsalo, muérdete la lengua. Porque sueltas una cosa y con esa... Por ahí te ponen el hacha en el pescuezo. No, que yo soy sincero. No, tú no eres sincero. Tú eres un imprudente. No tienes dominio propio. Eres un infatuado. No te dominas a ti mismo. ¿No estamos, Alexander? Amadores de los deleites más que de Dios. Mira, están en la iglesia, pero tienen un pie en el mundo. En la iglesia son una cosa y en el mundo son otra. El mundo los ala, los tiene atados el mundo. Y tienen falta, y dicen aleluya, pero tienen el mundo en el corazón. Pablo lo dijo, todo lo he tenido por basura, por amor a mi Señor. Yo también digo lo mismo. Todo lo que yo he perdido, lo tengo por basura, por amor a mi Cristo. Ay, lo que yo tenía, ay, lo que se me fue, ay, lo que me abandonó, ay, lo que se llevó. ¿Qué basura? A mí no me trae el mundo. No, yo estoy en el mundo, pero no me atrae lo del mundo. No. ¿Dónde estamos? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tener apariencia de piedad. Están disfrazados de evangélicos. ¿Qué dijo Pablo? A esto evita. No andes con ellos. Dime con quién anda y te diré quién eres. Hermano, usted tiene que ser selectivo con quien usted anda, con el que usted habla, con el que usted comparte sus cosas. Si usted conoce un pseudo evangélico que tenga esta característica, apártate de él. Evítalo, le dijo Pablo a Timoteo, porque te contaminas. Entonces de repente no te contamina, pero alguien te ve con él, ¿qué va a decir? Otro sinvergüenza más. Evítalo, no andes con ellos. Yo siento que los aborrezca, no andes con ellos. Hermanito, usted que me va a escuchar por las redes, si usted conoce a alguien que tenga esta característica negativa, no andes con él. Evítalo, no. Ni le digas bienvenido en tu casa, no. Porque te va a traer problemas. Vamos al libro de Judas. ¿Qué dice el 3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Mira, hermano, la fe tenemos que pegarnos a ella. Pase lo que pase, digan lo que nos digan, hagan lo que nos hagan, nunca la fe debe flaquear. Porque nosotros tenemos que entender que le servimos a un Dios permisivo. Y Dios permite muchas cosas. Dios prueba a su pueblo como Él quiere. Y si esto es una prueba al cual Dios está permitiendo que pases, pero por no tener un discernimiento de espíritu, lo ves por la parte personal. Y esto no se trata por lo personal, esto se trata por lo espiritual. Todo lo que nos acontezca, sea bueno o sea malo, tenemos que discernirlo espiritualmente. De repente es injusto lo que nos están haciendo, de repente es injusto lo que te están haciendo, pero Dios lo está permitiendo para probarte. A ver si tú eres digno o eres digna de recibir lo que Dios tiene para ti. Para que Esteban viera a Cristo sentado a la diestra del Padre, lo estaban apedreando en ese momento. Para que a Cristo le dieran potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tuvo que dar la vida por nosotros. Dios no le da nada gratis a nadie. Y Dios no pone carga si tú no la vas a llevar. Si tú estás pasando esto es porque Dios lo está permitiendo, porque Dios te quiere probar a ver si tú eres fiel y leal a Él. Pero para verlo espiritualmente tenemos que estar en ayuno y en oración. Si no estamos en ayuno y oración, lo vamos a ver por lo personal. Me están atacando, esto es injusto, esto es injusto. ¿O fue justo lo que le hicieron a Cristo? ¿Fue justo lo que le hicieron a Jeremías, cuando hasta el papá, los hermanos lo aborrecieron y su papá lo echó de la casa y lo metieron en una cinterna para que se muriera? ¿O fue injusto lo que le hicieron a José, que sus hermanos lo aborrecieron? No le podía hablar a los hermanos porque los hermanos salían con agresividad.
y lo vendieron como esclavo. Y llegó a Egipto. Y la mujer de Putifar quería acostarse con él. Y él se negó y lo metieron en una cárcel. Y las cárceles de Egipto eran debajo de la tierra. Todas las cárceles de Egipto eran para ese entonces que van debajo de la tierra. Y ahí estaba ese muchacho injustamente, un niño. Y de ahí lo sacó Dios a Josué y lo puso como segundo, como vicepresidente de la primera potencia mundial que era Egipto en esos tiempos. Y cuando aparecieron los hermanos, en ningún momento Josué se vengó de sus hermanos. Más bien se encerró y lloró amargamente y le dijo: yo soy José, el que ustedes vendieron. Y les dijo: Dios permitió que ustedes me vendieran para que yo llegara aquí y yo fuera un instrumento para salvar a la humanidad de la hambruna. No se sientan mal, porque los hermanos se sintieron mal. No se sientan mal, Dios lo permitió que ustedes lo hicieran. También Dios lo está haciendo contigo. Está permitiendo que sean injustos contigo. Para probarte a ver si tú eres fiel a Él y Él puede te dar lo que te tiene que dar. Conmigo lo hicieron. Yo me sentí abandonado. Yo me sentí rechazado. Solo. Y cuando yo llegaba a la iglesia, el Señor me decía: te estoy probando, pues cosas grandes quiero hacer contigo. Ver a mis hijos tomar tetero de harina pan. Y yo con araceles, lentejas sancochadas. Después ellos manejan dinero. Y yo me estaba probando. Y cuando llegaba a la iglesia me señalaban. Y mi familia me señaló. Y cuando me consideré en la calle me decían los compañeros de trabajo: ay, tú estás pagando lo que hiciste cuando eras empresario. Y yo nunca le dije a mi Señor: Señor, tú eres injusto conmigo. No. Y yo llorando le decía a mi Señor: no permite que mi corazón se contamine. Porque yo sabía que si mi corazón se contaminaba, que perdiera yo. Y ahora no, ahora estoy súper bendecido. Bendecido estoy ahorita yo. Pero Dios me pasó por el fuego. Y Dios te está pasando por el fuego. Y Dios te va a pasar a ti por el fuego. Y Dios va a permitir que te hagan cosas injustas, que tú no las vas a entender. Pero es necesario que pase por eso. Dios no le da nada gratis a nadie. ¿No le estamos, Alexander? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, esa gente está predestinada para condenación. Estos impíos, ingratos, traidores, infatuados, se están predestinados para condenación. Usted vio un caos en el Evangelio ahorita, el Evangelio ahorita es un caos. Pero esto no es para que nuestra fe mengüe. Esta gente está predestinada para condenación. Por eso es que hay un tema muy polémico, porque los puritanos dicen que la salvación se pierde, y los otros puritanos dicen que la salvación no se pierde. Pero esta gente nunca tuvieron la salvación. ¿Cómo van a perder si ya nunca la tuvieron? Judas nunca tuvo la salvación. Estos libertinajes que están haciendo desastre en estos tiempos nunca tuvieron la salvación en sus manos, nunca. ¿Cómo la van a perder si nunca la tuvieron? Nunca. Por su fruto los conoceréis. Hechos 20, señor Alexander. ¿Qué dice el 25? Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes han pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y sigue. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Sigue. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Sigue. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sigue. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Esto se está cumpliendo a su plenitud en estos momentos. Lobos que están trasquilando las ovejas, cobran por bautizarse y le tienen un matraqueo a los hermanos para trasquilar la lana. Y por eso el Evangelio ha sido blasfemado y nos echan a todos los pastores en un mismo saco. Pero Pablo lo había dicho, que después de mi partida
entrarán los rapaces que no van a perdonar el rebaño. Eso está viviendo a plenitud en estos tiempos. Y usted como cristiano tiene que saberlo. Y eso no es motivo para que te descarríe. No, que yo me voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Ah, no, y en el mundo hay que. ¿Dónde estamos? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrarte así a los discípulos. El que se va de la iglesia no se va solo. El diablo, que el Señor lo reprenda, él no se vino solo del cielo. Él arrastró la tercera parte de los ángeles. Y de aquí se han ido. Y te paran por la esquina. ¿Dónde estás congregando con? Ay, tú no lo conoces. Él es puente. Bueno, si yo soy puente, tú eres tornillo, porque el tornillo sostiene el puente. El que se va de la iglesia no se va solo. Él lo dijo Pablo. ¿Dónde estamos? En 31. Por tanto, ¿verdad? Acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermano, en 17 años que tengo yo como pastor, hermano, yo se los he dicho todo, no hay una predicación que yo no se lo digo a ustedes en un culto doctrinario. Todas estas cosas y todas estas predicaciones son por evangélicos. Y tú que me vas a escuchar por las redes, quizás tu pastor no te ha predicado esto, pero Dios me está usando a mí para que te lo diga. Ya tú lo sabes. ¿De por qué te quieres ir a la iglesia? Porque ves 2 o 3 hermanos que te ven y crees tú que te ven entusiasmado. Y que me vea cuál es el problema, pues. Como decía un presidente que tuvo Venezuela, llamado Luis Herrera Campi. Luis Herrera Campi decía: yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y dijo Cristo: ¡ay! Cuando todos hablen bien de vosotros. Porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Que tiene que haber un equilibrio. Cuando a mí me están tirando peñonazos, yo como que me analizo. Pero cuando me están tirando gloria, me persino mentalmente. ¿Dónde estamos? En 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y el 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo decía: yo de oro ni de plata de nadie he codiciado. Yo digo lo mismo. ¿Dónde estamos, Alexander? En el 34. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué dice el 35? En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo he tratado yo de vivir lo que más se pueda. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. No, hermanito. No sea tacaño. Pero yo no me atraqueo a nadie. Por el aire acondicionado y por la silla, Dios me regañó y me dijo a mí: pídeme a mí. Para terminar, hermano, el libro de Tito 3, 10 y 11. ¿Qué dice el 10? Amén. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mira, hermano, parte de esto, el carácter de los hombres, los postreros tiempos, de los evangélicos postreros tiempos, está en los que se prestan para división. Hermano, yo conozco un estado que por razones obvias no debo decir su nombre, pero ellos no tienen este privilegio que tengo yo, que tengo maestras, que tengo diáconos, que tengo diaconisas, que tengo el otro, que tengo copastores, que tengo... No, allá no, allá no. Allá el hermanito que pega 3 gritos, pone 10 sillas bajo una mata, se echa un poco de aceite de motor de moto y se postula como pastor y arrastra con todo el mundo. En todo ese estado, un espíritu de división, y Dios no opera en división. Hermanito, no se espere para murmuraciones. No te prestes para murmuraciones. Y te van a agarrar por ahí y te van a decir, y te van a decir, y te van a decir, y te van a decir. Usted cállese. No se preste para murmuración, porque la Biblia dice, dale que estamos en el 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido
y peca y está condenado por su propio juicio. Está condenado, está desechado del Señor. No se preste para divisiones, hermano. Usted, si te hicieron algo que no te gustó o que te gustó, hermano, cállese a la boca. Usted, lo que usted no entiende hoy, usted lo entenderá mañana. Pero grábese esto, usted le está haciendo un Dios permisivo. Y yo permití muchísimas cosas. Pero no se preste para división. Que la gloria sea para mi Señor. Son poquitas las iglesias así, que tienen varios departamentos y todo el mundo tranquilo. Alabe el Rey.